Gracias, Señor. Decía que hay talentos escondidos, amén. Que usted quizá no lo sabe, pero es su talento el que Dios le dio, ¿no? Pero ese talento hay que descubrirlo, amén. Y el Señor es el que pone la gracia, amén. Añade sabiduría y entendimiento para poder hacer su obra, amén. Porque esta no es obra de hombre, hermano, sino que es obra del Espíritu, amén. Busque la palabra en 1 de Corintios 9:16. Gracias, Señor. 1 de Corintios 9:16, amén. ¿Lo leemos, amada iglesia? Lo leemos, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta iglesia dice, amén. Amén. Pues dice, si anuncio el Evangelio, dice Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar, amén. Padre, en esta hora, Señor amado, dejamos todo en tus manos, Señor, hacemos esta oración delante de tu presencia, Señor amado. Toma dominio y control de este lugar, Señor amado. Toma dominio y control de mi boca, Señor amado, que no sea palabra de hombre, sino que sea todo inspirado a través de tu Espíritu Santo, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, disponemos nuestros corazones a escuchar tu palabra, Señor amado, la cual es como martillo que quebranta la piedra, Señor amado, el cual transforma las vidas, Señor. Trae convencimiento, Señor amado, transformación, Señor. Llena, Señor amado, nuestras vidas, Señor, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, abrimos nuestros corazones, nuestros oídos, Señor. Nuestras mentes, Señor amado, para escuchar tu palabra. Oh, Señor amado, fijamos todo en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Gracias, Señor. Y la palabra habla de algo, mira, algo de abrir nuestra boca, ¿no? De anunciar el Evangelio. Una comisión, amén, que es dada por el Señor, ¿no? La palabra conocida, amén. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, amén. Y bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión, amén. La gran comisión dada al pueblo de Dios, a cada uno de nosotros. A cada uno que estamos aquí sentados y conocemos al Señor. La palabra del Señor dice que abramos nuestra boca, amén. Nosotros que conocemos a Dios, tenemos la oportunidad de predicar su palabra, de contar la buena nueva, de decir que hay un Cristo vivo, un Cristo poderoso, un Cristo que puede cambiar las vidas, amén. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere en nuestras vidas, amén. La gran comisión, que seamos herramientas de Dios. La hermana recién que decía, somos herramientas, amén. Y podemos dar un abrazo y dar una palabra. Y yo decía, amén. Porque eso es lo que quiere el Señor, amén. Que no guardemos lo que por gracia hemos recibido, amén. Sino que lo demos por gracia, hermano. Amén. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere para nuestras vidas. Lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros hagamos, amén. Por eso Pablo dice en esta palabra, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesto necesidad, dice. Es una necesidad del pueblo de Dios que la semilla del Evangelio sea esparcida, hermano. Para que cada vez más personas conozcan que hay un Cristo verdadero. Quizás alguno de ustedes, más yo, amén, soy fruto del evangelismo, hermano. De una persona que dispuso su corazón a anunciar la palabra de Dios. Amén, ustedes, yo una vez lo he contado allá en Montegrande, amén. Pero es la realidad. Yo iba a un almacén, hermano, ahí en mi casa, cerca de mi casa, iba a comprar. Y había un vecino ahí que siempre estaba ahí para darme una palabra, para invitarme a la iglesia. Yo iba y él estaba ahí. Era otro vecino, hermano, que había dispuesto su corazón a anunciar la palabra de Dios. Amén, pero usted dice que ese vecino era el horario de predicación de la iglesia, donde la iglesia salía, no. Era un día común y corriente, hermano.
La única diferencia es que ese hermano había dispuesto en su corazón a dar la buena semilla, hermano. Y usted tiene que aprovechar que esta iglesia, hermano, este ministerio, el Espíritu Santo ha puesto en el corazón del pastor eso, ¿no? De poner un día de evangelismo. Y créanme que ninguna, no sé si tantas iglesias, hermano, lo hacen, ¿eh? Muy pocas iglesias lo hacen. Yo vivo allá en Monte Grande hace como 30 años y yo no recuerdo que nadie me haya golpeado la mano en mi casa o golpeado mi puerta para darme una palabra. Y hay que iglesias, hay muchas iglesias ahí, hermano. Pero es algo que las iglesias no acostumbran a hacer. Y usted tiene que valorar que este ministerio, hermano, le da la oportunidad a usted. Le da la oportunidad de que usted vaya y salga a la calle como iglesia, como cuerpo de Cristo, a anunciar la palabra de Dios. Y usted me dice, César, pero yo no conozco la palabra. Yo quizás no sé los versículos, no conozco la palabra bien, no importa, hermano. Eso no interesa. Usted puede llevar un tratadito, hermano. Usted puede invitarlo a la iglesia y decirle los días de reunión. Usted sí está trabajando para la obra de Dios. Yo, hermano, un día en donde congregaba anteriormente, hermano, había un hermanito ahí que animaba al pueblo. Y un día puso él en su corazón salir a evangelizar. Y dijo, ¿quién se anima? Y yo apurado dije, yo. Pero después recapacité y dije, ¿cómo voy yo si yo no conozco la palabra? Y le digo, hermano, yo quiero ir, pero yo no conozco la palabra. Yo apenas empezaba en el camino. Y me dice, César, vos no te preocupes. Haz una cosa, me dice, orá. Orá y pedirle a Dios que Dios te ponga una persona delante para vos poder hablar. Y yo dije, bueno, amén. Y llegó el día, amén. Fui atrás de ellos, hermano. Eran 2 personas y yo. Y yo iba atrás de ellos y ellos predicaban la palabra y yo daba trataditos. ¿No? Y eso que yo había orado, hermano, yo lo estaba anhelando, esperando a esa persona que venga. Y ellos predicaban acá, allá, hasta que se paran en un lugar, amén. Y yo miro enfrente, y hasta ahora me acuerdo de esa casa. Una casa con ladrillo a la vista, hermano, y una puerta. Y algo me dijo, andá y golpeá las manos. Fui y golpeé las manos, hermano. Salió una señora, atrás salió otra persona. Y le invito a la iglesia. Y yo veía que la señora que estaba atrás tosía, hermano. Tenía algún problema, estaba resfriada, tosía, engripada, no sé qué le pasaba. Y a mí me viene algo en mi mente y el Señor ya me había sanado a mí de mi problema pulmonar, hermano. Y yo que le pude predicar a esa persona que Dios había hecho una obra en mi vida, hermano. A mí me fue la necesidad de conocer la palabra de Dios, no. Sino que di lo que por gracia he recibido, hermano, la sanidad de Dios. Y yo le dije, señora, hay un Cristo que a mí un día me sanó. Y con usted puede hacer lo mismo. Por eso, hermano, algunas veces uno por temor, hermano, no sale y no anuncia y no habla de la palabra de Dios. Pero algunas veces es necesario contar sus maravillas simplemente, hermano. Porque usted está aquí por una obra de Dios, amén. Dios habrá hecho algo en su vida, algo hizo el Señor en su vida. Algo hizo, ha transformado su vida, su carácter, ha reconstruido su familia, ha traído una sanidad, algo habrá hecho, hermano. Con algo Dios lo bendijo a usted. Y hay algunas personas que no conocen eso, hermano. No conocen de un Cristo vivo y un Cristo que tiene poder para hacer cosas. Y un Cristo que es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Y ese Cristo que hacía milagros cuando caminaba sobre esta tierra, hoy hace milagros a través del Espíritu Santo. Pero hay gente que no lo sabe, hermano. Y está en la iglesia poner eso en nuestros corazones, hermano. Poder abrir nuestra boca y disponer nuestros corazones a hacer esa obra. A eso fuimos llamados, hermano. A esparcir el Evangelio del Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros, hermano, que abramos nuestras bocas. Algunas veces nosotros nos movemos, amén. En lo natural uno va al trabajo, va a la escuela, va allá, viene para acá, amén. Y hay gente que necesita de Dios, pero nosotros, como dice mi hermano Abraham, estamos distraídos, ¿no? Y no tenemos ese corazón dispuesto, hermano. Esa persona que a mí me cruzaba ahí en el almacén, amén.
Esa persona habrá dispuesto su corazón, habrá dicho, Señor, dame almas, entregame almas, poneme personas que necesitan de tu palabra. Él conocía mi vida, no, pero el Espíritu Santo sí la conocía. En mi casa había contienda, pleito, división, hermano, de todo. Yo no la estaba pasando bien. Iba a comprar como cualquier persona y estaba ahí el hermano. Y alguna vez, hermano, no tenía la oportunidad de hablarme ahí adentro y me esperaba ahí afuera. Y me decía, César, ¿cómo estás? Yo lo veía y quería correr, ¿no? Porque yo no quería saber nada, obviamente, ¿no? Pero él estaba ahí, con un corazón dispuesto a sembrar la semilla en mi corazón, hermano. Y usted dice que lo que él me decía me entraba por acá y me salía, no. Yo me iba a mi casa, hermano, aunque yo en su cara le decía, sí, bueno. Pero yo me quedaba pensando, hermano, que había un Cristo de poder. Él no sabía que en mi casa había conflicto y contienda. Y yo ahí me estaba enterando que había un Cristo vivo, hermano, que podía solucionar la cosa. Aunque yo no quería darle el brazo a torcer, hermano, pero en mi corazón se había sembrado una semilla. Algo me decía que había un Cristo salvador, hermano, que podía reconstruir lo que estaba deshecho. Pero para eso había un hombre, hermano, que había dispuesto un corazón humilde y se humillaba delante de Dios. ¿Para qué? Para pregonar la palabra a aquellos que lo necesitaban. Y eso es lindo, hermano, de parte de nosotros. Que pongamos eso en nuestras oraciones, hermano. Que pongamos esa petición delante de Dios. Que pidamos al Señor que nos fortalezca. ¿Para qué? Para que nos presente almas. Y para hacer la voluntad de Dios. La gran comisión de la Iglesia de Jesucristo es ir y predicar la palabra, hermano. Y cuando ellos crean, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cuando hay bautismo en la iglesia es una fiesta, hermano. Porque hay gente, hermano, que reconoció a Cristo como su Salvador. Que son sumergidas en las aguas y dejan atrás la vida pasada y comienzan una nueva vida. Con el poder del Espíritu Santo. Pero para eso, hermano, hay gente dispuesta a pregonar la palabra de Dios. A tener un corazón sensible, hermano. Una vuelta allá en Monte Grande, mi hermano Abraham agradecía y con los ojos llenos de lágrimas decía, yo antes hacía cosas que ahora no hago. Y a mí eso me llegó, hermano, y hasta a mí me hizo llorar, porque me sentí identificado. Porque cuando estamos en el primer amor, hermano, conocemos a un Cristo glorioso y maravilloso que transforma la vida, y eso vamos y lo anunciamos, hermano, le queremos contar a todo el mundo lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Pero después con el tiempo, hermano, se va perdiendo, amén. Porque dejamos esa disposición de nuestros corazones a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y algunas veces venimos a la iglesia como una costumbre, amén. Cuando más, hermano, estamos nosotros con esa necesidad de pregonar su palabra, de no callarnos nuestra boca. Y por eso es bueno, hermano, que cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia de Jesucristo, pongamos esa disposición en nuestro corazón, hermano. Alguna vez escucho la prédica, hermano, de Gigi Ávila. Y alguna vez escucho que dice, cuando él estaba en su casa y decía, Señor, yo me voy a trabajar, pero poneme un alma delante. Poneme algo que yo no me vuelva sin predicarle un alma. Y eso él ponía en su oración. Y él disponía su corazón a que eso suceda. Y eso sucedía, hermano. Las personas se le presentaban y él les predicaba. Pero para eso, hermano, hay que poner una disposición de cada uno de nosotros. Para estar vigilantes. Para estar atentos. Para mirar con los ojos abiertos espirituales cuál es aquella persona a cual le tengo que hablar. Mucha gente, muchas veces, hermano, lo había puesto por obra anteriormente. Y es una realidad, las personas se te presentan. Y parece que el Espíritu te dice, ahí ya, aquel, hablale. Yo me iba a Capital o me iba para allá, para acá, y antes no decía, Señor, presentame. Pero luego eso se va perdiendo, hermano. Porque uno, como dice mi hermano Abraham, se distrae. Amén. Y deja de disponer su corazón a esa obra, amén. Una obra gloriosa, una obra maravillosa, hermano. Porque algunas veces los movemos, hermano, entre medio de mucha gente, trabajo, estudio, lo que sea, usted va y viene. Y usted no conoce quizá esa alma, hermano, que está por tomar una mala decisión.
Cuando dice que esa persona que está en una situación difícil y necesita una palabra de aliento. Usted no lo sabe, pero el Espíritu Santo lo sabe. Y si usted dispone su corazón, el Espíritu Santo le va a mostrar. ¿Cuántas veces, hermano, yo he escuchado testimonios de gente que estaba a punto de suicidarse quizás? Y venía una persona y le hablaba la palabra de Dios. Y esa alma era salva, hermano. Porque había una disposición en el corazón, hermano. Una disposición de predicar la palabra, de hacer la obra de Dios, de ser útil en la obra. No es necesario, hermano, ser diácono, pastor, evangelista, no. Solamente hay que poner en su corazón esa disposición. No hace falta escuchar o conocer la palabra de punta a punta, no. Solamente contar sus maravillas. Mirá, ¿sabes qué? El Señor a mí me sanó. ¿Sabes qué? El Señor a mí restauró mi familia. ¿Sabes qué? El Señor a mí que me convirtió mi lamento en baile. No soy el mismo. Ahora tengo una esperanza. Y la esperanza es Jesucristo, pero esa persona no lo conoce. Pero necesitamos de nosotros, hermano, para abrir nuestra boca. Pero alguna vez, hermano, tenemos vergüenza, tenemos miedo de proclamar la palabra del Señor. Algunos hermanos tienen esa gracia, ¿ves? Póngale mi hermano Brian. Yo lo escuchaba predicar cuando íbamos a Montegrande, hermano, y él tiene esa gracia para predicarle a la gente, hermano. Tiene esa gracia. Dios lo ha puesto su dedo con esa gracia. Yo no tengo la misma facilidad. Algunas veces nosotros somos más cara dura, ¿no? Pero hay personas que tienen esa gracia. Una vuelta lo vi que había una barbería, hermano, había música, todo. Capaz que ni él se acuerda, pero yo me quedé fuera y tiene gracia este hermano. Dios lo ha tocado con esa gracia. Porque yo vi que había música, todos estaban los chicos ahí, jóvenes, ¿no? Distraídos en su mundo. Y él entró así y empezó a predicar la palabra. Y ahí se apagó la música y todos quedaron mirando, escuchándolo. Pero lo que a mí me llamó la atención es que cómo lo escuchaban. Porque él tiene esa gracia. Yo, mira, sí, no sé si me animo a entrar porque no me animo, no tengo esa gracia. Algunos tienen otra gracia, ¿no? Cada uno Dios le dio un don, ¿no? Y bueno, y eso hay que ponerlo por obra. Pero otros somos más, quizás cara dura, ¿no? Lo hacemos así, esforzados. Otros lo hacen con gracia simplemente y así le salen y nace ya. Porque Dios lo ha ungido con eso, amén. Pero la cuestión está en disponer nuestro corazón, hermano. En poder predicarla, para poder abrir nuestra boca, hermano. Poder comentarle a aquel amigo, a aquel compañero de trabajo, amén. Que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo restaura, hermano. Una vuelta había un hermanito, hermano, que ya congregaba y yo no congregaba todavía. Y ese hermano era una pareja y tenía un alquiler, ¿no? Y parece que se le había acabado el contrato, no sé qué pasó, y que se quedaron sin casa. Y le dice con todo el corazón, bueno, vengan a mi casa, vivan en mi casa hasta que consigan otro lugar. Nos pusimos ahí en la piscita de Lucía y nosotros todos durmiendo en la otra pieza. Y ahí estaba mi hermano, ¿no? Yo trabajaba en Montegrande, era todo un verano se quedaron. Y yo me levantaba como a las 8, hermano, y a las 9 me iba. Y ese hermano, 7:30, el día anterior, mire qué astuto que era. El día anterior me decía, César, no pongas el despertador, yo te llamo. Bueno, sí, bueno, gloria a Dios. Me tocaba la puerta. César, sí, Juan, le digo. Levantate, ya tenés que irte a trabajar. Bueno, me levantaba yo. Iba al comedor, estaba la mesa de mi casa, el mate preparado. Él estaba en la punta con la Biblia abierta, el mate, ¿no? Son los primeros días, ¿viste? Me quedaba. Y él se ponía ahí y me predicaba la palabra, hermano. Sentate, César, tomate unos mates. Y estaba ahí yo, y yo me sentaba ahí y él se sentaba. Y él me dijo, qué lindo día, ¿no? Qué calor que va a hacer hoy, sí, que todo otro. Y me predicaba. Al otro día, César, levantate. Yo iba, me levantaba, me cepillaba los dientes, lo que hace uno a la mañana. El mate ahí, la Biblia abierta y él estaba sentadito ahí. De alguna vez yo me levantaba antes y él ya estaba ahí. Como para huir, ¿no? Pero él estaba ahí ya. Y él me predicaba la palabra, hermano. Y antes de irme me decía, César, vení, vamos a orar para que Dios te guarde. Y me oraba. Y yo me iba. Y mire cómo ese hombre
con un corazón dispuesto a predicar la palabra, porque él podía estar siguiendo durmiendo, hermano. Y yo me levantaba y me iba. Pero había un hombre que tenía un corazón dispuesto a predicar, a anunciar el Evangelio, hermano, a transformar las vidas, a anunciarle a aquel que no conoce que hay un Cristo que vive y que liberta, hermano. Y esa semilla del Evangelio a mí quedaba en mi corazón, porque yo me iba y me quedaba pensando en la palabra que él me decía. Y así la semilla del Evangelio, usted sabe que Pablo plantó, ¿no? Apolo regó y después el crecimiento lo da Dios. Amén. Pero falta esos Pablo, ¿no? Que pongan esa semilla del Evangelio en los corazones que no conocen, hermano. Amén, sí, Jesús. Y después cuando esa persona me vio a mí congregar, me dio un abrazo y me dijo: César, yo sabía que en vos había algo. Mire cómo Dios demuestra a la gente, hermano, que busca y anhela predicar la palabra de Dios. Y son herramientas y son útiles, hermano, porque quizás ¿a dónde estaría? Pero lo bueno es disponer nuestros corazones, hermano. Usted que conoce la palabra, usted que sabe que hay un evangelio que transforma las vidas, usted sabe que hay un Cristo que transforma, que liberta, que sana y que restaura. Amén. Y estamos callados, hermano, Sí, Jesús. y no nos animamos a predicar el evangelio. Ni siquiera comentar que vamos a la iglesia, quizás, por vergüenza. Pero esto es lo que el Espíritu Santo, hermano, le encomienda a cada uno de nosotros. Ir y predicar el Evangelio, hermano, a toda la criatura, para que esas almas sean salvas, hermano, para que esa persona no se pierda, para que usted sea útil en el reino de Dios. Algunas veces no hace falta estar acá, hermano. No hace falta. Yo puedo estar acá y quizás afuera callarme la boca. ¿Y de qué sirve, hermano? No sirve de mucho, hermano. Allá afuera está el trabajo, donde está la tiniebla, hermano. Donde está el mundo perdido, donde hay gente que anda como ovejas sin pastor, sin esperanza. Ahí tenemos que trabajar. Mi esposa tiene más esa gracia, esa disposición. Cuando estamos en la feria, alguna vez se pierde por media hora y yo digo: se puede estar predicando por allá. Pues viene y dice: estaba predicando el Señor. Y algunas veces hasta entrega alma y todo, ¿no? Porque tiene un corazón dispuesto, hermano. Tiene un corazón dispuesto, hermano. Y eso es lo que Dios quiere. Que podamos anunciar el Evangelio, hermano. En cualquier momento, en cualquier lugar. Amén. Porque usted no sabe la persona que está al lado qué va a hacer mañana. Quizás mañana esa persona, hermano, va a tomar una mala decisión. Quizás esa persona mañana comete algo que no es bueno para él. Y quizás usted, trayendo una palabra de esperanza, de vida y de fortaleza, puede cambiar esa vida, hermano. Porque el que transforma no es usted, es el Espíritu Santo que está en usted. Pero si nosotros disponemos nuestros corazones, el Espíritu Santo va a obrar. Porque esta no es obra de hombre, sino que es obra del Espíritu. Amén. Y el Espíritu quiere manejar nuestras vidas, hermano. Amén. Pero está en nosotros que podamos disponer nuestro corazón a que seamos guiados por el Espíritu Santo. Hermano, yo me anoté algunas cosas acá porque decía: ¿por qué hay que predicar? Uno, porque es un mandato de Dios, hermano. Dios nos insta, nos empuja a que prediquemos la palabra de Dios. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Usted que conoce la palabra, que sabe que hay un Cristo Salvador, hable, hermano. Abre su boca. Creo que el siervo, el pastor, un día nos estaba planeando ahí un asalto, el robo del siglo, ¿no era así? El robo del siglo. Y había entrado un evangelista y dio una palabra. Amén, así era. Amén. Estaba planeando un robo ahí, pero uno tiró una palabra. Quizás nadie le dio bolilla, hermano, pero había un corazón ahí que escuchó esa palabra. Y había un propósito. Amén. Y mire cómo es la importancia del Evangelio, hermano, de evangelizar, de no callarse la boca. De poder abrir nuestra boca, de poder disponer nuestros corazones, hermano, a predicar la palabra de Dios. Porque hay gente, hermano, que son escogidas ya, pero falta alguien que vaya y
Predique la palabra. Que hay un propósito en ellos. Y en el siervo hay un propósito, hermano. Y el propósito es este, hermano, este ministerio, y que usted esté aquí. Y que yo esté aquí. Por eso la importancia, hermano, de abrir nuestra boca, de predicar la palabra de Dios. Dice, ¿por qué hay que predicar la palabra? Porque Dios transforma, hermano, y salva vidas. A través de usted, hermano, la vida puede ser transformada, la vida de otras personas que no conocen al Señor. Puede ser transformada, puede ser restaurada. Puede salvar almas a través de usted. Que usted conoce al Cristo Salvador, hermano. Otra cosa que por qué hay que anunciar el Evangelio, porque usted lo edifica. El pregonar la palabra edifica a la persona que lo hace. A usted, hermano, lo obliga a orar. Lo obliga a preocuparse, a disponer su corazón, a estar atento, vigilante. Edifica a usted. Algunas veces cuando yo le predico la palabra a alguien, hermano, o se entrega o congrega, y es una satisfacción para mí. Porque digo, wow, me siento útil en la obra, algo pude hacer en esa persona. Aunque el Espíritu Santo lo hizo, amén. Pero yo fui herramienta para eso, amén. Como la otra vuelta que hablaba con un hombre que estaba en la feria, que los pronósticos de su salud eran muy malos, que todo mal. Me lo puse en oración y después lo vi que venía caminando y lo abracé. Él se quedó así duro, porque ¿qué le pasa? Pero vi que Dios había obrado en él, amén. Y es lindo cuando uno dispone su corazón en algo y Dios hace la obra. Y eso reconforta nuestra alma. Nos reconforta a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, siendo útiles en la obra de Dios. Amén. Dice, porque demostramos el amor al prójimo, hermano. Usted predicándole la palabra a otro, hermano, está demostrando su amor. El amor de Cristo, amén, el cual Él deposita en nosotros. Está demostrando amor al prójimo, hermano. Porque uno se anda en la vida así sin importarle nada, sin importarle a su prójimo, hermano. Usted no le va a anunciar el Evangelio, bueno, que se arregle. Pero uno predicándole la palabra, sabe que está la solución en su vida, hermano. Sabe que aquel problema que le aqueja, que le molesta a la otra persona, hay una solución y es Cristo. Es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que transforma, que liberta y que restaura. Y usted pregonándole la palabra y abriendo su boca, está haciendo la edificación, hermano, para otra persona. Y está demostrando el amor de Jesucristo en su corazón al prójimo, el cual necesita de esa palabra que el Señor ha depositado en su corazón. Pero para eso, hermano, hay que disponer esto. Este corazón hay que disponer para pregonar su palabra, para estar dispuesto a hacer la obra de Dios. Es, dice, una forma de honrar a Dios, amén. Es una forma de honrarlo, hermano. Porque usted por gracia, amén, está aquí. Por gracia, por misericordia de Dios, hermano. Y nosotros tenemos que estar agradecidos a nuestro Rey, a nuestro Padre Celestial. Y darle gracias a lo que por gracia recibimos. Y es una forma de honrar a Dios, hermano, en anunciar la palabra de Dios. Porque Dios anhela, hermano, que ninguno de los que están afuera se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento, amén. Y usted puede ser una herramienta para que esa persona llegue al arrepentimiento y conozca este Evangelio maravilloso, el cual transforma las vidas y salva nuestras almas, hermano. Miren lo que dice la palabra, amén, en Romanos 1:16. Romanos 1:16, amén. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, amén. Porque ¿qué es? Es poder de Dios, hermano, para la salvación a todo aquel que cree, amén. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá, amén.
Y Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y usted no se avergüenza, hermano, de predicar la palabra de Dios. No se avergüence, no tenga miedo. Es poder de Dios, hermano, el cual puede transformar las vidas. El cual puede convertir a esa persona, hermano. Muchos de nosotros, no sé cuántos aquí somos frutos del Evangelio, hermano. Yo además he llegado a este ministerio porque Abraham me dio un tratadito un día. Yo iba cantando por la calle, en esa época ya cantaba, Abraham. Cantando por la calle y ni él se acuerda. Y me dio un tratadito ya por Carmen de Arico y iba con Beni. A mí yo me lo guardé. Y cuando llego a mi casa le digo, vale, me dieron un tratadito y ¿sabés qué? Allá salieron a predicar los hermanos. Me pareció raro que salgan a predicar. ¿A dónde si me la guardé en la billetera? Pasó un tiempo y llegué. Amén, pero mire cómo es la importancia del evangelismo, hermano. Lo lindo que es que cada uno de nosotros dispongamos nuestro corazón a abrir nuestra boca y a salir a las calles, hermano. En los días que el pastor pone aquí por día para evangelización como iglesia, y también usted día tras día, hermano, disponer nuestros corazones a predicar la palabra de Dios. Miren lo que dice segunda de Timoteo, y con esto lo dejo, hermano. Gracias, Señor. Segunda de Timoteo 1:6. Pablo alienta a Timoteo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Para predicar la palabra usted tiene que avivar el fuego, hermano. Tiene que disponer su corazón, poner mano en la obra, para que Dios lo use como una herramienta poderosa para el reino. Por lo cual te aconsejo, le dice Pablo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, hermano, de amor y de dominio propio. Amén. Tenga miedo, el Espíritu Santo no le dio esto un espíritu de cobardía. Le dio un espíritu de poder, hermano. De poder, de amor por el prójimo. No cierre su boca, hermano. Por tanto, dice el 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, hermano. Hágalo con fe, hágalo con poder, creyendo que Dios lo va a usar, hermano. Creyendo, hermano. Un día me fui a evangelizar con unos hermanos y un rato antes me agarró una descompostura, hermano, de mi casa y digo, no voy a ir. Bueno, fui. Me fui a evangelizar, había unas personas así, altos, eran como los gigantes de la Biblia. Grandotes. Estaban con unos caballos ahí. Y yo, hermano, dudé en ir, porque digo, que esto me saca. Y agaché la cabeza y digo, yo voy en tu nombre, Señor, fui. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, hermano, sino un espíritu de poder. Fui, hermano, me animé, fui. Veo esa gente que tiene cara mala, que no quiere ni saludarlo porque parece que... Eran ellos, hermano, estaban ahí. Fui. Les prediqué, hermano. ¿Conocen al Señor? No conocemos. Era todo para que yo salga corriendo, hermano, pero yo estaba ahí. Le invito a la iglesia. Hay un Cristo que restaura, que liberta. Había otro por allá y se arrimó ya. Yo digo, esto es de Dios. Y ahí le empecé a hablar. Me solté y le hablé. Los entregué a los tres. Gloria a Dios. Nunca me iba a acordar esa cara, hermano. Yo en lo que me iba saltando, me iba. Porque yo sabía que no era obra de hombre, era obra del Espíritu Santo. Pero primero lo dudé porque me quedé ahí. Y después agaché la cabeza y dije, Señor, voy en tu nombre. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, hermano. Nos dio un espíritu de poder. Amén. Porque esto no es obra de hombre, es obra del Espíritu Santo, el cual está dentro de nuestro corazón, en gloria a Dios. Por eso dice la palabra, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y de mí, dice Pablo, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Por eso el Espíritu Santo, hermano, esta tarde nos quiere animar, nos quiere alentar a que abramos nuestra boca, hermano.
Que creamos en Él, hermano. Que nos esforcemos y pues dispongamos nuestros corazones a abrir nuestra boca, hermano. A predicar la palabra del Señor. A eso fuimos encaminados como iglesia, hermano. A predicar la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, le dijeron a Timoteo. Póngase de pie, hermano, amén. Vamos a orar.